Y yo, perritos, ¿cómo van? No, ando en la publicidad política pagada y pospagada con publicidad estatal. ¡Ah! Todo bien. Si me extrañaban, me tenían hackeado y me decían, Brian, ¡ah! Pero no me dejé, y aquí estoy firme para explicarles casitas porque los veo como asustados, ¿no? Les están metiendo miedo. Uy, cuidado, ¿no? Duraron 10 años diciéndoles, los terroristas, y los terroristas, y los terroristas, y con los terroristas. Y baila, ya se acabó el discurso porque como los farquetos se bajaron del monte. ¿Cierto que sí? Y como el presidente Uribe nunca habló del ENN, igual que los terroristas de la FARC, entonces se acabó la vaina. Y nos están vendiendo de nuevo un económico que se llama ahora el castrochavismo. Cuidado con el castrochavismo que viene de Venezuela como Bolívar y nos va a invadir. Y perrito, y la gente es como bobita, no los escucha por ahí en la calle. Es que nos van a quitar la tierra. Uy, no, es que van a prohibir la empresa privada. ¿Y será que aquí no nos han quitado la tierra? ¿O qué fue lo que hicieron los varas durante años? Pues quitarle la tierra a la gentecita para que otros de muy buena fe la compraran y la llenaran de vaquitas y esperaran que esa vaina se cebara para poder venderla, ¿no? Ay, sí, tiquiticos. Y es que acá los narcos no le quitaron un poco de tierra a un montón de gente. Ay, sí, tiquiticos. Ay, pero cuidado que nos van a expropiar. Y pilas, porque esto se va a volver chavista y van a empezar a repartir subsidios y casas gratis. Bueno, eso es malo mientras no sea Vargalleras. Y cuidado con el castrochavismo, porque aquí se va a prohibir la empresa privada y van a haber solo unos poquitos y el control así va a ser estatal y lo van a controlar todo. ¿Y será que aquí no hay unos que se llaman oligopolios? A la gente que no lea mucho y tal y que le gusta que uno le explique. Oligopolios cuando varios empresarios que producen una misma cosa se confabulan para cuadrar el mercado. Por ejemplo, le voy a explicar. Digamos que los panaderos de su barrio dicen, ay, la chimba, eso asociémonos que no hay más competencia sino nosotros 5 y les cobramos lo que queramos. A 500 el pan. Y como no están sino los 5, no hay más. En un universo donde no hay más. Entonces, baila, a usted le toca pagar a 500 el pan porque es un producto de necesidad. Entonces lo mismo han hecho, pilla los carteles, el cartel del papel higiénico, el cartel de los cuadernos, el cartel de los pañales, el cartel de las azúcares, el cartel de las gases. Bueno, aquí todo es como oligopolio, ¿no? Como el cartel de los canales, ¡ja! Donde controlan la información. Pero lo hacen entonces es con el Villegas. Y a usted que, ay, ya salió la superintendencia a decir, ustedes han estafado al pueblo colombiano en 100.000 millones de pesos. Pague 200 y todo bien. ¡Ah! ¿Será que no estamos viviendo como una burbuja? Yo estaba bien como que leía, cogía el librito y tal, y me daba cuenta en qué mundo en el que estamos, para que no nos traten ahí, nos den fantasmas baratos. ¡Oh, el castrochavismo! Y sus propuestas, señor candidato, el castrochavismo. No, pero diga algo de economía, el castrochavismo. Pero diga algo de desarrollo, el castrochavismo. Sí, porque nos cogen de dos. Ahí les dejo para que se echen la tareita y le echen cabeza, perritos, y no les metan mieditos chimbos, porque el que sí da miedo es que nos vuelvan a gobernar los mismos. ¡Bú! Soy Vargalleras y los voy a gobernar. Cuscorrón, vente a Cuscorrón. Cuscorrón, vente a casa gratis. ¡Ah! Ahí tienen, perritos, para que después si salgan a la calle a decir, ¡al castrochavismo! ¡Ah! Nos vemos, perros. Suerte, cuídense y no se les olvide, difúndanlo como la palabra del señor Don Brian. ¡Ah! Nos vemos, pues. Chao, perros.